Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de la materia Metodología de la Investigación, donde, bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer un repaso global de todos los temas que vimos a lo largo de esta materia. Y bueno, pues también para que este material, que posteriormente será compartido en la plataforma, les sirva como material de repaso para la preparación de su examen extraordinario. Esto, bueno, pues si les toca el caso, ¿verdad?, de tener que presentarlo, bueno, pues aquí tienen las sugerencias también de los temas base, pero también las páginas que deberán de dar lectura del libro base de la materia, que es Metodología de la Investigación. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión de repaso. Empezando, bueno, pues con lo que vimos en el primer tema de la materia, que fue la introducción a la metodología de la investigación. Aquí en este tema, bueno, pues hablamos de los diferentes tipos de pensamiento que pues existen, sobre todo para poder de cierta manera acceder al conocimiento. Dijimos que el pensamiento es un proceso de cognición generalizado de la realidad y que en este proceso se forman conceptos en los que se reflejan los objetos y fenómenos de la realidad. Vimos diferentes tipos de pensamiento, por ejemplo, el pensamiento mágico, mítico, religioso. En el caso del mágico, bueno, pues este tipo de pensamiento establece relaciones causales en base a asociaciones circunstanciales difícilmente demostrables. El mítico, que pretende comprender la realidad por medio de la intuición, emociones, lo irracional, lo ilógico, lo subjetivo, lo fantasioso. El religioso, que va en el sentido de la fe, la cual pues es la creencia no sostenida por evidencias. También, bueno, vimos el pensamiento filosófico, que bueno, se enfoca esa reflexión sobre los orígenes, busca respuestas que no se basan en supuestos acerca de preguntas que la ciencia no ha podido responder sobre los enigmas de la humanidad y acerca de los cuales el hombre se pregunta como ser racional. El científico, en donde, bueno, pues este es un modo de razonamiento, una capacidad mental de los seres humanos que se basa en ese análisis de los fenómenos naturales y sociales del mundo real. Esto desde el punto de vista del método científico, mediante la observación, mediante la experimentación para la resolución de problemas. Las características principales de este tipo de pensamiento, bueno, pues vimos que era la objetividad, la racionalidad, la demostrabilidad, la verificabilidad, la sistematicidad, la metodicidad, la precisión y la comunicabilidad. En el caso del pensamiento crítico, bueno, pues aquí vimos que es esa capacidad manifestada por el ser humano para analizar, para evaluar la información existente respecto a un tema o determinado tema, intentando esclarecer esa veracidad de dicha información, alcanzar, pues, de cierta manera una idea justificada al respecto, ignorando posibles sesgos externos vinculado con el escepticismo. Y bueno, no es que se trate de llevar la contraria al mundo, sino que se trata de ser capaces de elaborar nuestro propio punto de vista en base a la comprobación y a la contrastación de los datos. También vimos lo que fue el pensamiento complejo, el cual aborda problemas que requieren del concurso de varias disciplinas. El estratégico, que es un enfoque que va más con una vista, una perspectiva hacia el futuro. Es aquel que es capaz de anticipar el efecto de las acciones, una visión a largo plazo, creativa, orientada al logro de objetivos muy puntuales. El prospectivo, que es un pensamiento anticipatorio, el cual surge con esa necesidad de que podamos saber las posibles o múltiples direcciones del futuro y, bueno, pues estar preparados para lo que llegue a suceder.
Definimos también el concepto de investigación. Dijimos que la investigación pues es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos, empíricos, que bueno, se aplican al estudio de un fenómeno, de un problema. En el caso de la investigación científica, bueno, este es un proceso que mediante la aplicación del método científico de investigación procura obtener información relevante, información fidedigna, esto es pues digna de crédito, ¿verdad? Para poder entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. La investigación científica pues es un procedimiento de reflexión, control, crítica que busca pues aportar nuevos datos, hechos, relaciones o leyes en cualquier ámbito del conocimiento científico. Vimos que, bueno, la ciencia utiliza la investigación para descubrir nuevos conocimientos, para poder reformular los ya existentes. En el caso de la investigación pura o teórica, bueno, pues dijimos que este tipo de investigación tiene como objetivo principal el conocimiento científico a un nivel teórico y su fin, bueno, pues es entender el entorno que nos rodea. Se centra en el conocimiento como tal y como centro de interés y bueno, pues por medio del análisis deductivo plantear en una serie de teorías que deben de ser contrastadas. Por ese motivo, pues se basa sobre todo en las matemáticas y en la deducción. Y a su vez sirve de base para el desarrollo, bueno, de otras, como lo que viene siendo la investigación aplicada. En este caso, la investigación aplicada o práctica es aquella investigación en la cual el problema pues está establecido, es conocido por el investigador, por lo que utiliza la investigación para dar respuesta a preguntas específicas. En el caso de la investigación experimental, bueno, pues esta es aquella que se realiza con un enfoque científico donde un conjunto de variables se mantienen constantes, mientras que el otro conjunto se miden como un sujeto de experimento. Entonces aquí este tipo de investigación es uno de los métodos de investigación cuantitativa principales. El ejemplo más simple de este tipo de investigación pues son las pruebas de laboratorio. Existen, por ejemplo, la investigación documental, que es aquella que obtiene la información de la recopilación, de la organización, del análisis de fuentes documentales escritas, habladas o audiovisuales. Lo que hace básicamente pues es recopilar datos de diferentes medios como diarios, bibliografías, videos, audios, cualquier otro tipo de documento, porque bueno, el objetivo es analizarlos para aportar nuevo conocimiento sobre el tema que se quiere investigar. Por último, bueno, la investigación de campo, que esta pues recopila los datos directamente de la realidad y permite, bueno, la obtención pues de información directa en relación pues a ese problema que se está presentando. Entonces, aquí, bueno, pues se necesita seguir siempre el método científico y bueno, pues en algunos casos, en esta situación, ¿verdad? Que son investigaciones de campo, bueno, pues el costo que a veces supone recopilar la información puede ser elevado porque pues se está realizando en campo. Pero bueno, pues este costo obviamente se puede ver minimizado al elegir pues un tamaño adecuado de la muestra que queremos nosotros, en este caso, investigar. Definimos también el concepto de ciencia, que dijimos que era ese conjunto sistemático de conocimientos sobre la realidad observable, basada en referencias empíricas obtenidas mediante el método científico, acerca, bueno, de los fenómenos y procesos que se producen en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. La definición de leyes, que son esas generalizaciones que describen comportamientos uniformes, se expresan por medio de enunciados que expresan ciertas regularidades y se utilizan para explicar hechos ya conocidos y para predecir hechos aún desconocidos. El método científico, que dijimos que, bueno, nos ayuda a crear conocimiento objetivo, que es clave para el desarrollo de las diferentes ciencias. Vimos que sus pasos, bueno, se conforman de la observación, del reconocimiento del problema, de la hipótesis, de las predicciones, de la experimentación, del análisis de los resultados, de la comunicación de los hallazgos.
Vimos también la definición de conocimiento, que bueno, pues dijimos que es ese proceso mediante el cual la realidad es reflejada, es reproducida en el pensamiento humano, es producto de diferentes tipos de experiencias, razonamientos y aprendizajes. Se puede clasificar en empírico, aquellos que obtenemos directamente de la experiencia del universo y que constituyen pues ese marco básico de reglas de entendimiento de cómo es que opera el mundo en que vivimos. Asimismo, bueno, pues el científico, que es ese tipo de conocimiento, que es un conjunto de saberes comprobables dados por cierto gracias a los pasos contemplados en este caso por el método científico, sería pues aquellos saberes que se obtienen mediante el estudio riguroso, metódico y verificable de los fenómenos pues de la naturaleza. Definimos también metodología de la investigación, disciplina que se encarga de definir, de clasificar, de sistematizar pues ese conjunto de técnicas y sistemas que se utilizan en una investigación científica determinada. La definición de modelo, que esto es una representación de la realidad, una representación mental referida a una construcción pues conceptual. Definición de método, que serían esas estrategias, esos procesos o técnicas utilizados en la recolección de datos con el fin de descubrir información nueva o crear un mayor entendimiento sobre algún tema. El método cuantitativo, que pues es en este caso, pues ayuda a analizar la evidencia empírica recopilada utilizando este tipo de métodos. Bueno, pues un investigador puede averiguar si su hipótesis está respaldada o no. Y entre este tipo de métodos, pues podemos encontrar, por ejemplo, las encuestas. La investigación por medio de las encuestas generalmente involucra una gran audiencia para recolectar una gran cantidad de datos. El método cualitativo, que en muchos casos, bueno, es necesario información detallada y observación del comportamiento de determinada audiencia objetivo, por lo tanto, los resultados necesarios, pues, son descriptivos. Y bueno, la observación es un proceso para observar y recopilar datos del objetivo, el cual, pues, es en este caso un método cualitativo. En el tema número 2 hablamos en torno a lo que es el protocolo de investigación. Dijimos que este protocolo es un proyecto, es un documento mediante el cual pues se va a orientar y dirigir la ejecución de una investigación. En él se lleva a cabo la etapa del planteamiento de la investigación, sirve como tipo de guía de las etapas sucesivas del trabajo, por lo cual debe ser claro, debe ser concreto y completo de la mayor manera posible. Este se compone de, bueno, lo que vienen siendo ciertos tipos de elementos, por ejemplo, la elección del tema, el cual debe de indicar de una manera precisa cuál es el objetivo, cuál es el fenómeno de estudio. Este tema debe ser corto, debe ser preciso, conciso, aclarando los elementos centrales del proyecto que se va a investigar. La delimitación consiste en hacer pues un recorte del tema general que se va a investigar. Esto es muy importante ya que a partir de un tema muy amplio, pues esto puede hacer más complejo el proceso. Así que aquí en este punto, pues se debe de enfocar las ideas de investigación hacia un área específica de interés. Y esto supone pues un ejercicio para el investigador que debe de hacer pues un tipo de balance, ¿verdad? En cuanto al alcance de sus recursos, en cuanto a sus medios y tiempo que le va a destinar a la investigación. El planteamiento del problema, que sería esa definición correcta del problema, es lo primero que debemos de lograr para no desviarnos del objetivo de la investigación. Y es ese apartado que trata de brindar una descripción concreta del problema de estudio, dando pues una versión de los hechos, de los fenómenos cuya explicación pues debe ser interesante y debe ser útil. La justificación, que bueno, pues indica los motivos, las necesidades que pues llevan al investigador a seleccionar ese tema para desarrollarlo, las cuales deben ser de orden externo u objetivo y de orden interno o subjetivo.
El objetivo, ¿verdad? En este caso, el objetivo general que debe explicar la finalidad de la investigación, lo que se espera lograr con el estudio en términos de conocimiento. Esto es que expresen esa dirección, es decir, los fines, los propósitos que se esperan alcanzar con el estudio del problema planteado. Se dice que los objetivos constituyen esa finalidad de la investigación y su redacción debe de comenzar con un verbo en infinitivo, ¿verdad? Que denote la búsqueda de un conocimiento. En el caso de las hipótesis, bueno, pues este es el ordenamiento del tema, es la respuesta tentativa a ese problema de investigación. Es una presunción que requiere de cierta manera investigarse. El esquema preliminar pues indica la manera de organizar los datos, su importancia, es la guía mediante la cual pues se ordena, se jerarquiza la información acerca de determinado tema. En el caso de las fuentes o las referencias bibliográficas, pues es todo el material que de una u otra manera pues ha sido consultado por parte del investigador durante el desarrollo de su investigación y bueno, debe de quedar reflejado en ella. Y la agenda cronograma que sirve para guiarnos en el tiempo que debemos de realizar nuestra investigación y debe de contener las fases de la investigación y los tiempos que se le van a dedicar en este caso pues a cada fase. Y aquí vemos a manera de mapa mental, bueno, pues todos estos elementos del protocolo de investigación, cuáles son los que conforman, así como la definición que, bueno, hemos brindado de cada uno de ellos, de manera de que podamos no olvidarlos porque, pues, esto nos ayuda mucho para el desarrollo de nuestro protocolo de investigación. En el tema número 3 hablamos de pues los métodos, las técnicas de investigación. Definimos nuevamente método, dijimos que era ese camino por seguir mediante una serie de operaciones y reglas prefijadas de antemano para alcanzar el resultado propuesto. Definimos técnica, que son ese tipo de prácticas conscientes, reflexivas, dirigidas al apoyo del método. Los instrumentos, que son los apoyos que se tienen para que las técnicas cumplan su propósito. La investigación documental, que bueno, dijimos que este tipo de investigación procura obtener, seleccionar, compilar, organizar, interpretar y analizar información sobre un objeto de estudio a partir de fuentes documentales como libros, pues documentos de archivo, hemerografías, registros audiovisuales, entre otros. La investigación de campo, que es el proceso que permite obtener datos de la realidad, estudiarlos tal y como se están presentando sin manipular las variables. Por esta razón, sus características esenciales es que se lleve a cabo fuera del laboratorio, en lugar donde ocurre el fenómeno. Los instrumentos de investigación, como por ejemplo las encuestas, dijimos que esta es una aplicación de un cuestionario a un grupo representativo del universo que se está estudiando. También vimos, por ejemplo, los instrumentos de investigación como las entrevistas, que estos, bueno, pues son es un interrogatorio sin rigor científico que nos permite obtener una información general, pero muy útil sobre el tema que estamos investigando. En el caso de los tipos de muestreo, bueno, pues vimos el muestreo aleatorio, que es aquel que se realiza donde se va a seleccionar los elementos al azar y todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. El estratificado, que es ese muestreo estadístico que consiste en dividir una población en diferentes subgrupos o estratos. El sistemático, que es aquel en el cual se elige un elemento al azar y para escoger el resto de la muestra se usan intervalos regulares basados en un valor numérico. Y el de fases múltiples, que es un método para obtener una muestra de una población dividiendo pues una población en grupos cada vez más pequeños y tomando muestras de individuos de los grupos resultantes pues más pequeños. En el tema número 4, bueno, hablamos en torno a lo que es el marco teórico. Dijimos que en una investigación se pueden establecer varios marcos, por ejemplo, el marco histórico,
que éste establece la evolución del objeto de estudio, describiendo su historia desde sus orígenes hasta el momento actual, el marco de referencia, que es todo el conocimiento previo que tiene el investigador sobre la temática que está estudiando, el marco conceptual, como su nombre lo dice, serían todos los conceptos, definiciones, características, tipología, entre otros aspectos que constituyen la base teórica de la problemática estudiada. El marco teórico en sí, que sería cuando se lleva a cabo la investigación, ¿verdad? En donde se establecen con claridad las teorías, esos enfoques teóricos o investigaciones que sustenten el estudio que se lleva a cabo. Y bueno, los marcos de la investigación nos permiten, pues, a nosotros los investigadores definir los elementos relacionados, esto con el objeto de estudio. Es una delimitación disciplinaria, temporal, que orienta, que fundamenta el proceso de investigación, y en general es en donde se va a alimentar de información ese inicio de la investigación para ir dándole forma a lo que pretendemos nosotros hacer. También, bueno, hablamos en torno a los conceptos. Dijimos que eran esas construcciones lógicas creadas a partir de impresiones de los sentidos o de percepciones y experiencias, y que delimitan teóricamente el campo de estudio. Las categorías que, bueno, nos surgen a partir de la revisión del estado del arte o del marco teórico, y con ellas se definen qué y cuáles son los conceptos que se van a utilizar para explicar el tema de investigación. Las variables que, bueno, estos son esos elementos, esas características, esos atributos que se desean estudiar en el problema planteado y que pueden tomar diferentes valores, ya sean categorías o ya sean números. Los indicadores, que son herramientas para definir de una manera más precisa los objetivos, el impacto, ¿verdad? Son medidas verificables de cambio o de resultado que están diseñadas para contar pues con un estándar contra el cual poder evaluar, estimar o demostrar cierto progreso. Los índices y subíndices, que estos deben de ser pues detallados, poder contener cada tema, cada subtema que se necesite describir. Esto como parte de las consideraciones teóricas del trabajo de investigación. Y la definición de las teorías, que bueno, la teoría pues pretende expresar la manera en la que se refleja la realidad en el pensamiento como una generalidad. En el tema 5 hablamos en torno al reporte de la información, y aquí conocimos lo que son las fichas de trabajo. Dijimos que una ficha de trabajo es un documento muy organizado de extensión corta, en el cual se resumen la información o informaciones más relevantes de un proyecto de investigación. Sirven para mantener un registro de los elementos clave para la comprensión de dicho estudio o de los documentos generados, y permite recopilar la información y a su vez relacionar los conceptos e ideas más importantes respecto pues al tema tratado, ¿verdad? Expresadas de una manera más clara, más concisa, de tal forma que permita su rápida recuperación pues en momentos que se necesite. Y es importante tener en cuenta que en cada ficha de trabajo pues solo se expresa una idea principal, no es que se trate de presentar toda la investigación. Aquí, bueno, pues nos sirven para localizar información, para registrar lo recopilado, y bueno, pues conocimos también dentro de los tipos de fichas la parte de las fichas bibliográficas. Dijimos que este tipo de fichas constituye una herramienta también básica de investigación, porque su función principal es servir como base y sustento para anotar las fuentes que serán consultadas pues al momento de realizar el trabajo. Y estos pues sabemos que pueden ser libros, guías, revistas, folletos, artículos científicos, etc. Las partes de las fichas de trabajo, bueno, pues normalmente, perdón, de las fichas bibliográficas serían el nombre, el apellido del autor, nombre de las personas a las cuales se le atribuye la redacción de la obra como tal, y bueno, pues el título del libro, folleto, revista, fuente consultada, el año en el cual se realizó la publicación, el lugar de la publicación, la editorial de la publicación.
En el caso de las fichas de trabajo, bueno, pues hablamos en torno a las fichas resumen, que dijimos que estas son las que se realizan tras haber realizado la lectura, pues del material, del documento, y que obviamente, como su nombre lo dice, van a contener el resumen, ¿verdad? De eso que hemos leído. Se deben de incluir las fuentes que se utilizaron en el proyecto, además de colocar los datos resumidos, pues, del trabajo, ¿verdad? De esta manera, pues, cualquier lector puede tener una idea más clara del tema de la investigación sin tener que leerlo completamente. En el caso de las fichas de extracto, bueno, su función es similar a la del resumen, en donde, bueno, se anotan con palabras del investigador las partes esenciales del texto. El tema es más breve o de algún dato muy concreto. En el caso de las fichas de datos aislados, pues estas son útiles para anotar información como pueden ser nombres, cantidades, fechas, porcentajes de algún evento importante para el investigador. Y en el caso, por ejemplo, de las fichas de citas textuales, pues estas reproducen textualmente un párrafo de un escrito que este debe de ir entrecomillado, es decir, debe de colocarse entre comillas, porque, bueno, pues va a incluir específicamente una copia textual, ¿verdad? De ese dato que queremos nosotros incluir en nuestra investigación. Entonces, aquí es muy importante para respetar la cuestión de pues de no cometer el plagio, que bueno, pues se respete ese entrecomillado. En el análisis de la información, bueno, pues ya aquí vimos cierto tipo de herramientas, ¿verdad? Que nos ayudan a ir analizando toda esa información que previamente pues recopilamos con nuestras fichas de trabajo. Y aquí conocimos, por ejemplo, el análisis FODA, que bueno, nos ayuda, es una herramienta que nos sirve para evaluar de una manera visual y bueno, muy concreta una situación, tener un cierto panorama de las consecuencias que podrían pues tenerse a la hora de elegir una decisión, que es un tipo de herramienta de planeación, de toma de decisiones que ayuda a entender ciertos factores internos y externos de una situación que se quiere mejorar, que se quiere innovar o incluso prevenir. Y que una parte importante para realizarlo, pues es asegurarnos que cada elemento escrito en este ejercicio pueda medirse para después poder corroborar si la estrategia elegida pues ha sido la mejor. Conocimos también el diagrama de Ishikawa o espina de pescado, el cual pues es un diagrama de causa y efecto, es una representación de varios elementos, que en este caso serían las causas, de un sistema que pueden contribuir a un problema, que en este caso sería el efecto, ¿verdad? Y se le denomina así espina de pescado por su parecido con un esqueleto de pescado. Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones para desarrollar pues un plan de recolección de datos. Vimos también, por ejemplo, la línea de tiempo, que esta pues es una disposición secuencial de eventos sobre un tema, de manera que se puedan apreciar ese orden cronológico de tales eventos. Y es una forma de organizar visualmente la información del tema, de manera que se pueda apreciar ese orden histórico en el cual van ocurriendo o ocurrieron esos hitos, ¿verdad?, centrales de ese tema en cuestión. Hablamos también de los vicios de dicción que debemos de evitar dentro de la redacción también, ¿verdad? Y dentro de ellos, bueno, analizamos, por ejemplo, el barbarismo, que se le conoce pues a ese tipo de error, aquellos errores o incorrecciones que realizamos a la hora de pronunciar o escribir una palabra, una frase, o al utilizar ciertos vocablos extranjeros no incorporados a nuestro propio idioma, ¿verdad? Se trata de un tipo de error lingüístico que suele ser muy común en el habla coloquial y popular, pero desde el punto de vista de la norma de la lengua, pues esto se considera una señal de falta de cultura o de educación. La cacofonía, que bueno, se define como un sonido desagradable para el oído y que se presenta por esa repetición innecesaria recurrente o
de repetición de fonemas en una misma frase o por la combinación inadecuada de los diferentes componentes de una oración, los cuales pues parecieran carecer de armonía. La anfibología, que se define como aquello que se presenta para más de una interpretación, algo que se vuelve ambiguo en su significado. El solecismo, que es un error en la estructura de una oración, que puede ser un error de concordancia, un error de conjugación de un verbo, una preposición incorrecta. También vimos el cosismo, que es ese uso abusivo de la palabra cosa, tanto en el ámbito verbal como en el escrito. El queísmo, que bueno, consiste en un uso incorrecto de la conjunción que, es decir, es la omisión de la preposición, en este caso de que, ¿verdad? Y también hablamos en torno a las falacias, que debemos evitar, pues, caer en las falacias. Las falacias, vimos que existen falacias formales que ocurren cuando llegamos a cierto tipo de conclusión por medio de razonamientos lógicamente inválidos. Las falacias informales se pueden detectar por su contenido o por el propósito del argumento falaz utilizado. Los argumentos en estas falacias pueden ser válidos o inválidos, pero no soportan nuestras conclusiones. Y bueno, pues una falacia lógica es un error de razonamiento cuando una persona llega a una conclusión o defiende un argumento basándose en un proceso de razonamiento viciado, está cometiendo una falacia. Un argumento puede ser falaz por razones estructurales, de cierto tipo de fallas en su construcción lógica, o por un sinnúmero, digamos, de otro tipo de razones. Las falacias que solemos llamar de cierta manera argumentales, por lo general lo son, a causa de razones que, bueno, no se derivan directamente de su estructura lógica. En el tema final de elaboración de conclusiones y o sugerencias y la introducción, pues dijimos que se le llama conclusión o conclusiones a ese apartado final de un informe, de una monografía, de un ensayo, de una reflexión, en este caso de una investigación, y es en donde se le da el cierre a esa lectura mediante la explicación de los argumentos y afirmaciones, pues de todo el trabajo anterior. Decimos que el trabajo pues es considerado como una premisa compleja de la cual se desprenden las conclusiones. Se puede hablar, por ejemplo, de conclusiones lógicas o formales, las que se desprenden de sus premisas y que son comprobables por cualquiera de los métodos clásicos de razonamiento formal. Las personales, que son pues una conclusión pues arraigada a la subjetividad de quien la formule, pero no por eso es equivalente, digamos, a una opinión. Las teóricas, que serían aquellas que proponen nuevos conocimientos posibles sobre los cuales construir pues a futuro nuevas investigaciones o reflexiones sobre la materia. Las de resumen, que son aquellas que condensan, que redondean lo que se ha visto, lo que se ha argumentado anteriormente. Y las de recomendaciones, que serían aquellas que reflexionan sobre el modo en el que se llevó a cabo pues la argumentación o la investigación y que ofrecerán pues cierto tipo de claves al futuro investigador a partir de ello. También, bueno, pues se vieron cierto tipo de características para bien de poder brindar pues buenas conclusiones. Dijimos que deben de ser relevantes, que tengan que ver con la materia abordada en las premisas y con el enfoque general del razonamiento, que deben de ser concisas, es decir, expresar algo definido, algo determinado, no vaguedades o repeticiones de lo ya dicho, y válidas, que el lector debe de poder comprender de qué manera se llegó a tales conclusiones, es decir, pues que estén sustentadas, ¿verdad?, en torno a lo que se llegó, en este caso, a estudiar. Hablamos también en torno a la introducción, que dijimos que esta sección, pues la podemos elaborar al final, pero no por ello es que va al final, sino que esta sección, pues es la sección principal, inaugura el cuerpo del texto
y su función pues es ofrecer al lector una panorámica respecto a la totalidad del escrito. Es un punto de, digamos, de orientación que nos va a ayudar para indicarle al lector hacia dónde se va a dirigir ese texto que está a punto de leer. Entonces, es importante, bueno, pues saber, pues, de cierta manera incluir en esa introducción, a lo mejor describir el tema dentro del cual se está enmarcando el texto, reportar el vacío, la falta de conocimiento que este texto que se está a punto de leer intenta resolver, o también proponer las preguntas objetivos que guían ese texto y también brindar una anticipación quizás de la organización interna de todo ese trabajo que se está a punto de leer. Existen también ciertos productos que se dan en la investigación. Por ejemplo, vimos lo que es el resumen. El resumen, pues es una especie de sumario completo, síntesis objetiva de la investigación que debe de reflejar, pues digamos, la estructura del contenido del artículo, por lo cual debe de presentar un patrón en donde se indique la introducción, el método, el resultado, la conclusión a la cual se llegó en ese trabajo de investigación. El prólogo, que bueno, este también es una sección introductoria que aparece, puede ir al principio de un libro, de una investigación, y generalmente es escrita por alguien que quiere indicar o dar información sobre el contexto en el cual se llevó a cabo esa investigación o se escribió ese texto, ¿verdad? Los apéndices o anexos, que bueno, estas son secciones adicionales que se incluyen al final del documento, pueden ser, por ejemplo, en este caso, conformarse de tablas de gráficos, de imágenes, de documentos adicionales que de cierta manera pues aportarían, ¿verdad? Un poquito más de mayor información pues al lector, ¿verdad? Es decir, complementarían o respaldarían el contenido del trabajo. Y el glosario, que bueno, pues este es un listado o conjunto de términos especializados de un determinado campo del conocimiento, disciplina o área temática, acompañado, bueno, de sus respectivas definiciones o de sus explicaciones. Y por último, bueno, pues en el último tema nos enfocamos en la realización de nuestro protocolo de investigación. Nuevamente, ¿verdad? Recordando que este protocolo de investigación debe de incluir lo que viene siendo el planteamiento del problema, la justificación, el tema de investigación debe de ir bien delimitado, los objetivos que recuerden que a la hora de redactarlos deben de comenzar con verbos en infinitivo que demuestren pues búsqueda de conocimiento, empezar por ejemplo en su redacción con verbos como determinar, identificar, describir, establecer, demostrar, comprobar, valorar, evaluar, verificar, por ejemplo. También, bueno, pues la hipótesis en donde debemos de estar planteando la posible solución a ese problema de investigación detectado. El cronograma, ¿verdad? Que bueno, pues es esta sección en donde debemos de calendarizar de una manera detallada las actividades que se deberán llevar a cabo mediante pues un orden cronológico de acuerdo con el plan de trabajo programado. El marco pues teórico, que bueno, mínimo pedíamos 3 hojas, 3 páginas en donde se deberían de haber visto reflejadas pues esas investigaciones que se realizaron, que se consultaron, las referencias que se llegaron a consultar y que de cierta manera apoyarían a justificar nuestro tema de investigación. Así como, bueno, pues obviamente las referencias bibliográficas, que sería todo este material que de una u otra manera fue consultado para poder llevar a cabo y desarrollar pues esta investigación. Entonces, aquí pues les comparto los enlaces
que pueden ustedes utilizar para revisar, bueno, la presentación que vimos tanto en la construcción del protocolo 1 como la construcción del protocolo 2. Asimismo, bueno, pues les comparto y les invito a que realicen las dinámicas que les comparto aquí en estas secciones para bien de que puedan alcanzar a repasar pues todos estos temas. Las indicaciones, por último, finales para llevar a cabo el examen extraordinario, bueno, pues la fecha de disponibilidad va a estar disponible del 23 al 28 de abril. La evaluación consta de 30 preguntas de opción múltiple. El tiempo será de 120 minutos. Tendrán 2 intentos disponibles para presentar el examen. Y bueno, pues ante cualquier imprevisto hay que tomar captura de pantalla y enviar evidencia al correo que se les proporciona, atención@ucnl.edu.mx, con copia pues también a su servidor. Recuerden que el libro base que estuvimos manejando a lo largo de esta materia pues fue el libro Metodología de la Investigación de Baena Paz Guillermina, Grupo Editorial Patria, tercera edición, 2017, México. Entonces, bueno, pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su atención y bueno, pues les deseo mucha suerte en su examen. Hasta luego.